juntos siempre a tu lado. La escuela te ilumina en cada paso dado. Hola, queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días. Damos muchas gracias a nuestro Dios por este bello momento en que estamos aquí, hoy lunes 3 de febrero. Y continuamos aquí estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy entramos ya en el capítulo número 13. Es un capítulo muy especial que tiene que ver con los tiempos en que estamos viviendo. O sea, proféticamente estamos allí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Así que eres bienvenido, bienvenida aquí, amigo, amiga, al programa La Escuela de la Radio Christ FM. Este capítulo es tan importante entenderlo y hemos sacado cinco temas de este capítulo 13. Tú sabes que son dos poderes que surgen allí en este capítulo 13 de Apocalipsis. Y estos poderes los levanta el dragón, como lo entendimos en el capítulo 12, donde las fuerzas del mal se oponen contra Cristo. Ahora en el capítulo 13, el Señor adiciona un poco más de detalles en la profecía que le dio a Juan en la isla de Patmos, para que nosotros no tengamos ninguna duda en cómo nuestro Dios tiene el control de la historia de este mundo. Y aunque estos poderes levantados por el dragón están en contra del Cordero, finalmente también el Señor en el libro de Apocalipsis nos presenta que finalmente el Cordero los vencerá. Los vencerá una vez más, como lo hizo ya 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Así que eres bienvenido, bienvenida aquí, mi amigo, mi amiga, al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir despacio para degustar este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y antes de continuar, vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a pedir la bendición de Dios para poder contar con su aprobación para el estudio de su palabra. Quiero invitarte para que ores conmigo en este momento. Oremos. Querido Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de los cielos y de la tierra, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor, por este momento en que podemos estudiar tu palabra. Queremos rogarte, Padre, que el mismo Espíritu que acompañó allí al profeta Juan en la isla de Patmos venga a nuestras vidas ahora, Señor, ilumine nuestras mentes y podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas. Derrama una bendición muy especial sobre todos los oyentes que están conectados aquí en este momento, los que se conectarán después, Señor, y que al estudiar tu palabra seamos grandemente bendecidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi apreciado, entonces vamos a estudiar un poder que surge del mar. Y Apocalipsis 13, la parte 1. Vamos a estudiar hoy la parte 1 de poder que surge del mar. Como te decía ahorita, en Apocalipsis 13 es uno de los capítulos especiales de la Biblia. Y aquí surgen dos poderes. Y estos son dos poderes antagónicos que se oponen al Cordero. Son levantados por el dragón. Y dice Apocalipsis 13:1, es un versículo muy interesante. Dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces este primer versículo de Apocalipsis 13 es un texto completamente profético, un texto donde hay muchos símbolos. En temas anteriores hemos comentado que
Apocalipsis fue escrito en un código profético para que las personas de verdad que quieran conocer el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, se van a dedicar a investigar, a estudiar, y el Señor en su benignidad, en su bondad y misericordia va a conceder al dedicado estudiante de su palabra a conocer el mensaje que Él ha revelado en estos códigos proféticos que se encuentran aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces aquí vemos que un primer símbolo es que este poder surge del mar. Surge del mar. Y mar en profecía significa pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. ¿Sabes? Uno, para entender el capítulo 13 de Apocalipsis, en realidad cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, y todos los escritores de la Biblia no lo escribieron ni por capítulos ni versículos como nosotros lo tenemos hoy. Era solo un pergamino que comenzaba la escritura hasta el final. Y este poder, ¿verdad?, que surge del mar, tendría un dominio global. Sería reconocido por muchos pueblos. Y vemos cómo Apocalipsis 13:1 nos habla de eso, de que este poder surgiría del mar. Vamos a leer aquí Apocalipsis 17:15, porque para entender Apocalipsis 13 necesitamos mirar algunos textos de Apocalipsis 17. Y Apocalipsis 17:15 nos dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, este poder que surge de Apocalipsis 13, que surge del mar, es un poder que surge de un lugar densamente poblado. Y esa podríamos mirar que es una primera característica o pista para identificar este poder. Para identificar este poder. Entonces es muy importante que nosotros podamos ir comprendiendo cómo es este poder. Entonces vamos a ir desmenuzando cómo este poder se va identificando, cómo el Señor lo va identificando. Entonces aquí estamos en la parte del versículo 1, que nos habla que una primera característica de este poder es que él surge del mar. Y mar en profecías, como hemos leído, es muchedumbre, pueblos, naciones y lenguas. Entonces, eso menciona allí el versículo 1. El versículo 1 también presenta una segunda característica. Y es que los 10 cuernos que hemos visto aquí, dice la profecía, esos 10 cuernos, dice Apocalipsis 17:12, representan o son 10 reyes que aún no han recibido reino, dice la palabra de Dios. Aquí se me está descargando el computador, disculpa, voy a cargarlo. Disculpa. Por favor, David. Estos 10 reinos, 10 cuernos. Estos 10 cuernos, disculpa, como dice la palabra de Dios, son 10 reyes que aún no han recibido reino, dice Apocalipsis 17:12. No han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, esta segunda característica es muy importante para ir identificando este poder que surge del mar. Entonces, nota que dice aquí que esos 10 cuernos son 10 reyes. ¿A qué se está refiriendo aquí el libro de Apocalipsis? Entonces, estos 10 cuernos, cuando hacemos un paralelo, porque en realidad cuando hacemos un paralelo entre Daniel 7 y Apocalipsis 13,
nos damos cuenta que esos 10 cuernos representan las 10 tribus bárbaras que debilitaron a el Imperio Romano y provocaron la caída del imperio. Y, por ejemplo, hay un paralelo. Cuando tú lees Daniel 7, menciona que esa bestia terrible y espantosa tenía 10 cuernos. Vamos a leerlo aquí en Daniel capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 20. Dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que este poder tenía en su cabeza. 10 cuernos, como lo presenta Apocalipsis, Daniel 7. Ahora, Apocalipsis 13, como hemos visto en el versículo 1, menciona que este poder tiene 10 cuernos. Y estos 10 cuernos también están en paralelos con Daniel capítulo 2. Tú sabes que Daniel capítulo 2 nos habla de una imagen, de una estatua, el sueño de Nabucodonosor. Y justamente en los pies de la estatua, de la imagen, hay 10 dedos. Y esos 10 dedos también representan las 10 tribus bárbaras. Entonces, cuando los historicistas, los historiadores estudian, ellos llegan a la conclusión que esas 10 tribus, esos 10 cuernos de Apocalipsis 13:1, los 10 cuernos de Daniel 7, los 10 dedos de Daniel 2, en realidad representan las 10 tribus bárbaras que debilitaron el poder de Roma imperial. Y esas 10 tribus, 3 fueron eliminadas por Roma papal cuando ella sube al poder, porque es que Roma no pierde su poder. Roma simplemente se transforma de Roma imperial a Roma religiosa o Roma papal. Y de esas 10 tribus bárbaras, 7 apoyaron a Roma papal. Por ejemplo, los álamos, que hoy son Alemania, los francos, Francia, burgundios, Suiza, suevos, Portugal, visigodos, España, lombardos, Italia, anglosajones, Inglaterra. Entonces, esas 7 naciones que apoyaron a Roma papal, hoy son Europa, más otros países que se han anexado a ellos. Ya las otras 3 tribus, como los vándalos, los érulos y los ostrogodos, fueron eliminadas por Roma papal en unión con estas 7 tribus. Y ellas fueron eliminadas porque no apoyaban las doctrinas o las enseñanzas que Roma papal estaba ofreciendo al mundo. Entonces tenemos esas características para ayudarnos a identificar este poder de Apocalipsis 13 que surge del mar. Número 1, este poder surge del mar, o sea, surge de un lugar densamente poblado. Y en esos tiempos, el lugar de la tierra que estaba densamente poblado era Europa. O sea que este poder saldría en Europa. Surgiría en Europa. Segunda característica, este poder tiene 10 cuernos, como hemos visto son las 10 tribus bárbaras. Y veamos una tercera característica. Tercera característica de este poder es que este poder tiene 7 cabezas. No solo tiene 10 cuernos, sino que también tiene 7 cabezas. Entonces vamos nuevamente a Apocalipsis 17 porque, como te dije, para entender Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 nos ayuda a comprender mucho el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 17, versículos 9 y 10, lo siguiente, hablando de las 7 cabezas. El ángel me dijo, Apocalipsis 17, 9 y 10, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
Y además también son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces nota tú todo lo que Apocalipsis 17 menciona con respecto a estas 7 cabezas. Entonces veamos cómo estas 7 cabezas o 7 poderes son esos imperios que se han levantado en esta tierra, que le han hecho la guerra al pueblo de Dios. Mira, el primer poder que le hizo la guerra al pueblo de Dios fue Egipto. Luego vino Asiria, después Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma imperial y el que está ahorita es Roma papal. Entonces tú te das cuenta cómo la Biblia nos da todas estas pistas para que nosotros entendamos, sin duda ninguna, de quién se trata en este poder que surge del mar de Apocalipsis 13. Mira cómo el ángel Gabriel le dice a Juan, le dice: mira Juan, estas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Mira, 5 de ellos han caído. Ahí, quedémonos ahí. 5 de ellos han caído. Tú sabes que Apocalipsis, Juan recibe la visión de este libro allí a finales del primer siglo. Y el ángel Gabriel le dice a Juan: mira Juan, 5 de esos 7 reyes, 7 cabezas, 5 han caído. En los días de Juan ya habían pasado, mira, Egipto, que esclavizó al pueblo de Dios por 400 años. Asiria se levantó después de Egipto y eliminó de las 12 tribus, eliminó 10 en el año 722 a.C. Luego de Asiria se levanta Babilonia. Y Babilonia lleva cautivo las 2 tribus que restaron o que quedaron, que fueron Judá y Benjamín, y llevó cautivo al pueblo de Dios 70 años. Luego, después de Babilonia, se levantó Medo-Persia en los días de la reina Ester y Asuero, ¿verdad? Hubo un decreto para destruir al pueblo de Dios que estaba allí en Medo-Persia. Y eso está allí en el libro de Ester, ahí en la palabra de Dios. Están todos los detalles de cómo se intentó destruir al pueblo de Dios. Después de Medo-Persia se levanta un quinto imperio que es Grecia. Y Grecia, también en los días de Antíoco Epifanes, destruyó el templo de los judíos, persiguió a los judíos, al pueblo de Dios. Entonces nota que aquí en el verso 10 de Apocalipsis 17, el ángel le dice a Juan: Juan, de estos 7 cabezas, o estos 7 reyes, 5 de ellos han caído, ya habían pasado. ¿Cuáles eran esos 5 poderes que habían pasado ya en los días de Juan, cuando él está allí en la isla de Patmos? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esos 5 poderes ya habían caído, ya habían pasado esos 5 imperios. Y el ángel le dice, en el verso 10, uno es. ¿Cuál era el imperio que en los días de Juan, cuando él está preso en la isla de Patmos, imperaba en el mundo o gobernaba en el mundo, dominaba en el mundo? Roma imperial. Tú conoces la historia. Juan, por seguir a Jesús, por amar al Señor, por seguir las palabras de Cristo, él fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Qué imperio desterró a Juan a la isla de Patmos? El imperio romano. Entonces, uno es, en los días de Juan, quien gobernaba en el mundo era el imperio romano. Y el ángel le dice más a Juan: y el otro aún no ha venido. ¿Ves? ¿Cuál era el imperio que no había venido? El poder que no había venido en los días. Es Roma papal, que es el que ahorita está haciéndole la guerra al pueblo de Dios. Entonces, cuando habla de los 10 cuernos, los 10 cuernos debilitaron a Roma y fue su caída en el año 476 de nuestra era. Ahí comienza Roma y cae. Ya en el año 538 comienza la supremacía papal, o sea, Roma cambia de Roma imperial a Roma papal
Y en el año 538 comienza la supremacía papal. Y nosotros como adventistas del séptimo día aprobamos la escuela historicista, o sea, somos historicistas, es decir, estudiamos la profecía a través de la historia. No somos ni preteristas ni futuristas, sino que somos historicistas, es decir, la historia comprueba lo que Dios ya ha revelado en su palabra. La historia comprueba las profecías bíblicas. Y la historia es el palco de la actuación de Dios. Por eso, si queremos comprender bien las profecías del Señor, tenemos que estudiarlas agarrados de la historia. Entonces, note usted cuántos detalles ofrece este primer versículo de Apocalipsis 13. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, entonces, ¿quién es este poder? De acuerdo a los detalles que hemos estudiado, este poder es Roma papal. Hay Roma papal, que fue la que reemplazó a Roma imperial. Y más profundamente, en realidad es Roma en sus dos fases, tanto Roma imperial como Roma papal, solo que una va primero, luego la otra. Y hay un detalle cuando estudiamos Apocalipsis 13, y es que cuando Roma imperial da paso, es decir, tú sabes que en Roma imperial eran los césares, y cuando sale del Sena, el emperador, el César del imperio romano, y da paso a Roma papal, entonces la figura que asume el control político y eclesiástico es el Papa, el máximo líder de la iglesia romana. Y en Roma imperial, el título que se le daba al César era sumo pontífice. Y ahora ese título, el máximo líder de la iglesia romana también lo asume. Por eso también se le dice sumo pontífice. Y quiero hacer un paréntesis aquí con mucho cariño. Al estudiar este capítulo 13 de Apocalipsis, el poder que surge del mar, vamos a tener 3 temas. Hoy es el primer tema o la primera parte. Vamos a tener 2 temas más. Y luego, cuando estudiemos el poder que surge de la tierra, tendremos 2 temas más, o sea, 5 temas en total. Quiero hacer un paréntesis aquí. Y es que este tema o este mensaje, todo lo que usted va a escuchar aquí durante el tiempo que estemos estudiando este capítulo especial de Apocalipsis 13, no tiene nada que ver con los católicos modernos de hoy. No. Yo quiero que usted tenga bien en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el nombre de iglesia ninguna salva. Quien nos salva es el Señor Jesucristo, como está escrito allí en Hechos 4:12. No hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. El Señor, nuestro Dios, tiene hijos en todas las iglesias. Él tiene hijos fieles. Todas las personas que viven a la luz que han recibido, Dios las considera sus hijos. Y hoy en día muchos de nuestros hermanos católicos, ellos procuran hacer la voluntad de Dios. Están haciendo la voluntad de Dios. Y ellos anhelan conocer cada vez más y más la verdad. ¿Por qué? Porque todos los que son hijos fieles de Dios, no importa en qué denominación religiosa se encuentren, ellos en el fondo de su corazón no quieren ser engañados por las fuerzas del mal. Ellos no quieren ser dominados por las tradiciones, por los dogmas humanos, sino que ellos quieren quedarse con lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, todo hijo de Dios fiel, no importa en qué denominación religiosa esté, Dios los considera sus hijos, y en la medida que ellos sigan siendo fieles, Dios los va a mantener de pie, porque ellos conocerán la verdad, y la verdad los traerá al redil del Señor. Entonces es muy importante todos estos detalles que nos revela Apocalipsis 13.
Y hay algo más en esta primera parte de Apocalipsis 13. Y es que el dragón, como vimos en Apocalipsis 12, hay una unión entre el dragón, que son las fuerzas del mal, el propio enemigo de Dios, y el poder que surge del mar, que ya identificamos que es Roma en su fase imperial y ahora en su fase papal. Y Roma papal es el último poder que le está haciendo y le hará la guerra al pueblo de Dios, porque después de este poder se establecerá el eterno reino de Cristo en la tierra nueva. Entonces Apocalipsis 13 y Apocalipsis 12 nos dan a entender que hay una relación muy estrecha, una unión entre el dragón y este poder que es Roma papal. Hay una relación muy estrecha entre ellos. Note que Apocalipsis 12:13, vamos aquí a leerlo, aquí detrás. Mire, con respecto al dragón, mire lo que dice. Apareció otra señal en el cielo, Apocalipsis 12:3. He aquí un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Note usted, por eso hay una relación, una unión entre el dragón y el poder que surge del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos el dragón de Apocalipsis 12. Mire ahora el poder que surge de Apocalipsis, que surge del mar. Apocalipsis 13:1. Tiene este poder 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Lo ve? Entonces ambos poseen 7 cabezas y 10 cuernos. De hecho, el dragón delega su poder, su trono y gran autoridad al poder que surge del mar. Y todo esto es una imitación deliberada de cómo Dios ha dado su poder y su trono a su Hijo, al Señor Jesucristo. Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 5, versículos 12 y 13. Mire, dice: están los millares y millares de ángeles del Señor allí alrededor del trono y dicen a gran voz, versículo 12, Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sí. Entonces Dios el Padre le da todo esto a su Hijo. Verso 13, al Señor Jesucristo, y dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, dice Juan, oí decir: al que está sentado en el trono, Dios el Padre, y al Cordero, nuestro Salvador Cristo Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que hace el dragón? Trata de imitar y le da todo también su poder y su trono y gran autoridad a este poder que surge del mar. Entonces, por eso es que tal vez has escuchado que este poder que surge del mar se caracteriza como siendo el anticristo. ¿Por qué? Porque procura ocupar el lugar de Cristo en esta tierra. Entonces, la iglesia romana, a lo largo de la historia, ha intentado ocupar el lugar de Cristo. Y todo este capítulo 13 de Apocalipsis, todas estas verdades que Dios revela a través de este capítulo, es para que usted y yo no seamos engañados por las estrategias de las fuerzas del mal, sino que conozcamos la verdad, aceptemos la verdad que Dios nos revela en su palabra y la abracemos y la apliquemos a nuestra vida. Entonces esto presenta aquí solamente el primer versículo de Apocalipsis 13:1, que es un versículo totalmente cargado de símbolos, como te decía al principio. Apocalipsis fue escrito en un código profético. Y cuando tú deseas conocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios,
te conviertes en un investigador de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, con el deseo sincero de conocer el mensaje de Dios, de conocer la voluntad del Señor. Y cuando tú vas con esa sinceridad, el Señor te recompensará. El Señor te recompensará para que tú conozcas el mensaje que Dios ha dejado en estos libros, en este libro de Apocalipsis. Veamos lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 13. Dice: este poder que surge del mar era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, lo que te comentaba ahorita, su trono y grande autoridad. Entonces nota que ahora el verso 2 nos amplía un poco más con respecto a este poder que ya hemos identificado como Roma papal. Este poder tiene una relación o una semejanza con el leopardo, con el oso y con el león. Ahora, ¿dónde en la profecía habíamos visto esto? Bueno, cuando tú estudias Daniel capítulo 7, te das cuenta que Dios le revela a Daniel en una visión de la noche 4 animales que surgen del mar, que en realidad es una ampliación. Cuando vamos a Apocalipsis 13, hablando del poder que surge del mar, es una ampliación de lo que ya Dios le había revelado a Daniel en el capítulo 7. Mira la relación. Daniel 7 habla de que Daniel ve surgir del mar 4 animales, un león con alas. Y cuando estudiamos Daniel 7 nos damos cuenta que este león con alas está en paralelo con la cabeza de oro de Daniel capítulo 2. En realidad este león con alas se refiere a Babilonia. Quiere decir que el poder que surge del mar, aquí en Apocalipsis 13, 1, tiene una relación con Babilonia, un imperio que ya pasó. Mira cómo es de lindo Dios y cómo el Señor nos revela a través de su palabra detalles para que nosotros podamos comprender y no ser engañados. También, cuando estudiamos Daniel capítulo 7, nos damos cuenta que el oso, ¿verdad?, representa a Medo-Persia, que es el mismo poder que habla de Daniel 2, los brazos y pechos de plata. Y el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, allí en Daniel 7 se refiere a Grecia, que es el mismo poder de Daniel 2, que habla del vientre de bronce. Entonces, la profecía es una verdad que en la medida que la vamos estudiando, Dios nos va dando cada vez más detalles. ¿Para qué? Para que podamos ir ampliando cada vez más la comprensión de lo que Dios nos quiere comunicar a través del mensaje profético. ¿Sabes? Apocalipsis Dios lo dejó escrito así en un código profético para que no fuese destruido este mensaje, y Dios lo ha conservado hasta hoy. El libro de Apocalipsis y toda la palabra de Dios ha sido atacada fuertemente por las fuerzas del mal para destruir el mensaje de Dios. Pero el Señor lo ha preservado hasta ahora. Por eso Él escribió Apocalipsis en ese código profético para que pudiese ser preservado. Dios sabe todas las cosas. Dios tiene una visión completa de las cosas. Y cuando tú y yo estudiamos estos mensajes, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos esa seguridad en el Dios en el cual hemos creído. Esa es una finalidad de las profecías, del mensaje profético del Señor. Entonces, cuando leemos en el verso 2 de Apocalipsis 13, que este poder que surge del mar tiene una relación, una semejanza con el leopardo, con el oso y con el león con alas,
¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esto? Bueno, mira, este poder que surge del mar representa a Roma en sus dos fases, como ya te había comentado, la fase imperial y la fase papal. Roma copió elementos de los imperios que lo antecedieron a ella. Y este poder que surge del mar representa a Roma en sus dos fases, imperial y papal. Y Roma copió elementos de los imperios que la sucedieron. Por ejemplo, Roma de Babilonia copió la pretensión y el orgullo. Tú recuerdas que cuando Nabucodonosor está allí en Daniel capítulo 4 dice de Babilonia: ¿no es esta la Babilonia que yo levanté, edifiqué para ser la gloria de las naciones? Y eso es orgullo, eso es altivez. Entonces Roma copia esto de Babilonia. También Roma copió de Babilonia el pecado y la transgresión a la ley de Dios. Y sabes, la iglesia romana dice que solo podrán ser salvos los que pertenecen o están ligados a ella. Y eso es orgullo, eso es altivez. Porque como te decía, nombre de iglesia ninguna salva. Las iglesias no salvan. El que salva es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tiene hijos fieles en todas las iglesias, que viven a la luz de la verdad que han recibido. Y Dios las considera sus hijos. Entonces es muy importante nosotros tener clara esta verdad. Entonces Roma, cuando Apocalipsis 13:2 habla de que el poder que surge del mar tiene relación con el león con alas, Dios nos está diciendo que Roma copió de Babilonia la pretensión, el orgullo, la altivez, el pecado y la transgresión a la ley de Dios. Pero este poder que surge del mar también tiene relación con el oso. ¿Y qué nos quiere decir Dios allí? Como te decía, pues el oso representa a Medo-Persia. Y Roma copia de los medos y los persas el culto de adoración en el día del sol, o sea, el domingo. Este antiguo culto persa llamado mitraísmo, que era adoración al dios Mitra, al dios sol, ellos dedicaban el primer día de la semana y adoración al dios Mitra, que era el dios sol. Entonces, ¿qué hace Roma? Roma también copia esto de Medo-Persia y lo mantiene hoy. La iglesia romana comenzó a enseñar que el domingo debía ser el día del culto a toda su feligresía. Y esto no comenzó cuando la iglesia o el sistema papal surge su supremacía en el año 538. Ya venía un tiempo atrás, cuando Constantino fue emperador de Roma. Y en el año 321 de nuestra era, exactamente el 7 de marzo, entonces allí se dio la primera ley dominical con Constantino. Luego, en los concilios subsiguientes de la iglesia romana, el domingo se fue colocando como un día especial en honor a la resurrección de Cristo. Hasta que el catecismo, ¿verdad?, colocó el domingo como día de culto. ¿Y qué pasó con el sábado? El sábado cada vez fue dejado de lado, fue siendo dejado de lado, y el domingo fue colocado en su lugar. Entonces, tal vez en esta mañana hablo para algunos hermanos evangélicos. ¿Qué denominación religiosa, amigos, amigas están conectados aquí en este momento escuchando este mensaje? O lo escucharán después. Pero sabes, cuando nuestros hermanos evangélicos, pentecostales, cuadrangulares,
testigos de Jehová, católicos, ellos se reúnen, se congregan en el domingo, ellos están siguiendo las pisadas de Roma papal. Porque fue este poder que pretendió, y digo pretendió o intentó cambiar el sábado por el domingo. Porque cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, allí en Éxodo 20 están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y en los versículos 8 al 11 se menciona que el sábado es el día que Dios bendijo y santificó, y no el domingo. Y también Éxodo 31, 18 nos dice que Dios escribió su ley con su propio dedo. Entonces nadie puede alterar la ley de Dios. El poder que surge del mar, el sistema papal ha intentado, ¿no?, a lo largo de la historia cambiar el mandamiento de Dios. Pero no puede, porque Dios lo escribió con su propio dedo. Y ningún humano puede cambiar las cosas que Dios ha establecido. También el sistema papal cambió el segundo mandamiento de la ley de Dios. Está allí en Éxodo 20, que habla de no adorar imágenes, ni esculturas, ni inclinarse delante de ellas. ¿Por qué eliminó este mandamiento, el segundo de la ley de Dios? Porque este mandamiento prohíbe adorar imágenes, inclinarse delante de ellas, hacerle petición a los santos. Y los templos de la iglesia romana están llenos de imágenes, de santos. Y el único que intercede entre Dios y nosotros los seres humanos es Cristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Entonces, si usted, apreciado oyente que me escuchas, queremos ser cristianos bíblicos, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que aplicar, amoldar nuestra vida a lo que enseña la palabra de Dios. Eso es ser cristianos bíblicos, volver a la Biblia. Y no dejarnos confundir o engañar por los dogmas humanos, por las tradiciones humanas, por filosofías humanas. Y sabes, la mayoría del mundo cristiano hoy abraza más las tradiciones humanas, los dogmas humanos, que lo que enseña la palabra de Dios. Y ahí es donde entra nuestra humildad, de que cuando la verdad de Dios llega a nuestra vida, nosotros debemos reconocer de que no estaba andando en el camino que Dios ya me había mostrado en su palabra, porque lo desconocía, porque me habían enseñado de una manera errada. Pero cuando la verdad de Dios llega a tu vida, llega a mi vida, nosotros tenemos que ser humildes y reconocer y tomar la decisión. ¿Qué decisión? De quedarme con la verdad que Dios me revela en su palabra. Y sabes, estamos en un gran conflicto. Yo no sé cuánto tiempo las cosas seguirán así, como hasta ahorita, que tú vas a la iglesia, regresas, hay libertad religiosa en los países, en algunos ya no. Gracias a Dios aquí en Colombia, nuestro país, todavía hay libertad religiosa. Podemos reunirnos en los templos, podemos adorar al Señor, ir el sábado a hacerlo, podemos, como ahorita hacemos, compartir el evangelio a través de esta emisora. Y damos gracias a Dios por eso. Porque el evangelio está siendo predicado en el mundo entero, para que las personas conozcan la verdad. Y justamente eso, este mensaje tiene, y estamos solo tocando la primera parte de este capítulo tan especial como lo es Apocalipsis 13. Y sabes, es eso, nosotros tenemos que tomar una decisión. Quedarme con lo que enseña el Señor a través de su palabra, quedarme con lo que enseña la Biblia,
y no con lo que venía yo andando, caminando, con los dogmas y tradiciones humanas. Quedarme con que la Biblia, la palabra de Dios, sea mi única regla de fe y práctica. Porque la palabra de Dios nos muestra el sendero, el camino por el cual usted y yo debemos andar. Así que alabado sea nuestro Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por todo lo que Él nos revela en su palabra. Quiero decirte que solo Dios sabe cuándo va a estallar la tempestad. El mundo va a mirar a los adventistas del séptimo día que teníamos razón. Hay personas que dicen, ustedes los adventistas siempre están hablando de que viene una ley dominical, Pero cuando eso estalle, cuando las cosas se den, las personas van a decir, los adventistas tenían razón. Entonces ahora que hay gracia, que la gracia de Dios está disponible ahora, es el momento, apreciado oyente, de consagrarnos al Señor. Es el momento de estudiar la palabra de Dios, de beber abundantemente de la fuente de la gracia que Cristo nos ofrece. Porque es el poder de la palabra de Dios que nos capacitará, que nos preparará a través del Espíritu Santo para poder quedar de pie en esos días cuando la tempestad estalle. Ahorita hay libertad para adorar. Ahorita los hijos de Dios están esplayados por el mundo entero, no importa en qué denominación religiosa, pero ellos oirán la voz del pastor, oirán la voz del Señor Jesucristo. Él traerá a sus ovejas que están en otros rediles a su redil, porque la verdad de Cristo los atraerá de una manera impresionante que romperá con cualquier relación que tengan con iglesia, cualquier lazo familiar. La verdad será lo más preciado para los hijos de Dios, no importa en qué lugar estén. Por eso, mi apreciado oyente, este es el tiempo. Este es el tiempo de anunciar las cosas que han de darse pronto en este mundo. Este es el tiempo. Porque Dios nos está dando ese tiempo. Dios nos está dando esta oportunidad. Yo quiero referirme ahorita a mis hermanos adventistas del séptimo día. No sé cuántos están escuchando este mensaje ahora, cuántos lo escucharán después, pero tú y yo hemos sido llamados para este tiempo. ¿Para qué, hermano Nelson? Para anunciar al mundo de que la ley de Dios está vigente, incluyendo el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y mira, si tú y yo no lo hacemos, que conocemos la verdad, ¿quiénes lo van a hacer? Mi apreciado hermano adventista del séptimo día. Este es el desafío. Y nosotros tenemos que consagrarnos al Señor porque es ahora que necesitamos ser bautizados, ungidos por el Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos va a capacitar para poder dar en fuerte voz, en alto pregón, el mensaje que la humanidad necesita escuchar para estos tiempos. Solo estamos tocando una partecita del capítulo 13 de Apocalipsis. Como te dije al principio, son 5 temas. Y espero con la ayuda de Dios tener aquí los espacios en la emisora para poderlo compartir. Y que el Señor nos ayude a quedarnos de su lado, de su verdad. Quiero saludar por aquí a Marelvis Medina. Nos dice buenos días, mi hermano Nelson. Dios te bendiga siempre. Amén. Gracias, Marelvis. Deseamos que el Señor te restaure la salud. Gloria Reales nos dice buenos días. Que Dios me los bendiga. Amén. Un saludo también para Jacqueline Donado. Dios te bendiga, Jaque. Bendiga a la hermana Gloria.
A Sari Morales también, bendiciones. A Yolanda Ruda. A todos los que están conectados, Marelvis, Luz Marina Verdugo. Y también por aquí la hermana Yolanda nos dice, el Señor nuestro Dios está en todas partes. Él es omnisciente, hermana Yolanda, así es. Tenemos un solo mediador, que es Jesucristo. Ninguna religión puede cambiar tu ser, solo la sangre de Cristo Jesús. Y es la relación que cada uno tenga con el Señor. Amén, así es. Dice también la hermana Lodis, buenos días mis hermanos, Dios me los bendiga siempre. Amén, hermana Lodis. Jorge Galán nos dice, buenos días mi hermano Nelson. De igual manera para la audiencia que está en esta hora, se encuentra allí en sintonía. Que el Eterno nos bendiga siempre. Amén, amén. Sí, mis apreciados hermanos, como adventistas del séptimo día, piensa conmigo por un momento. Si nosotros que conocemos el mensaje, no hablamos, ¿quién lo va a hacer? Las otras denominaciones no lo pueden hacer. ¿Por qué no? Porque ellas dicen que la ley de Dios, el sábado, ese mandamiento no está vigente, está abolido. Pero nosotros como adventistas creemos esto de todo corazón porque está revelado en su palabra. Y nosotros nos corresponde hablar, motivados y dirigidos por el Espíritu del Señor. Dice también la hermana María Nubia, nos dice, buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Hermano Nelson, gracias hermana María por su saludo, por sus palabras, sus buenos deseos. Jacqueline Coronado dice, pido oración por mi hija Jenny, que Dios tome el control de la situación de mi hija. Y vamos a hacerlo ya en este momento, hermana, ya que ya el tiempo avanzó. Y vamos a hacerlo, claro que sí. Todos los hermanos, hermanas que deseen colocar allí un pedido de oración, pueden colocarlo en este momento. Vamos a interceder a Dios por eso. La hermana Karina Denis nos dice, buenos días, hermano. Pido oración por la vida espiritual de Camila Nicolás. Bendiciones. Claro que sí, hermana Karina, lo vamos a hacer en este momento. Y la hermana María Luis pide oración por su salud, por su mamá y también por Moisés. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dejar por aquí Apocalipsis 13. Mire, solo tocamos el verso 1 y el 2 de Apocalipsis 13. Y mire cómo el tiempo avanza. Por eso este capítulo es muy especial. Quiero invitarte, apreciado oyente, para que tomemos la decisión de ser cristianos bíblicos, quedarnos con lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y que la Biblia sea nuestra regla de fe y práctica, porque ella nos muestra el camino. Es una luz que alumbra nuestras vidas. Ore conmigo en este momento. Oremos. Querido Dios y Padre, muchas gracias, Señor, por el mensaje que nos das en esta mañana a través del capítulo 13 de Apocalipsis. Es un capítulo muy especial que es para nuestros tiempos, para nuestros días, Señor, porque allí está el conflicto en el cual estamos. Queremos, Señor, en esta hora agradecerte por revelar tu verdad, estas verdades en este capítulo. Y queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, ilumine nuestras mentes para comprender estas verdades que tú revelas en estos capítulos del libro de Apocalipsis. Señor, mi Dios y Padre, derrama una bendición especial sobre todos nuestros oyentes que están conectados en este momento, Señor. Que tomemos la decisión de hacer de tu palabra, la Biblia Sagrada, nuestra regla de fe y práctica. Porque ella nos muestra el camino. Que podamos desechar los dogmas y las tradiciones humanas que a veces nos enseñaron así. Pero tú quieres que dejemos de lado esas cosas y tomemos totalmente tu palabra como nuestra única regla de fe y práctica. Quiero pedirte, Padre, por aquí los pedidos de oración que mis hermanos y hermanas han colocado. Te ruego, Señor, por el pedido de mi hermana Yolanda Ruda, que tú le bendigas su vida, bendiga a toda su familia. También te ruego por el pedido de Jacqueline Coronado,
pide oración por su hija Jenny, para que ella permita que tú tomes el control de su vida. Que sea tu Santo Espíritu quien comande la vida de Jenny, Señor. Que por donde ella vaya, ella sea dirigida por tu Espíritu. Te pido también, querido Padre, por la salud de tu hija Marelvis Medina. Bendícela, Señor. Restaura su salud. Y oh, querido Padre, que en estos tiempos en que tú nos permites vivir, tú nos levantes con tu Espíritu Santo para poder pregonar las verdades que tú nos enseñas en tu palabra para estos tiempos finales en que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros esta mañana y gracias por tu presencia, tu compañía. Concédenos, Padre, un resto de día en tu presencia y que tú vayas siempre delante nuestro y nosotros detrás. Danos hoy el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis apreciados oyentes, muchas gracias por haber orado conmigo. Gracias por tu compañía. Recuérdate que este programa se hace con el patrocinio de la Fundación Christ, representada legalmente por Edwin Durán. En la dirección general, Darwin Patiño. En controles también, en la producción, Albeniz Mercado. Nos estamos viendo por aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Que tengas un resto bien bonito de día. Que el Señor guíe tu vida y te espero por aquí mañana para seguir estudiando la palabra del Señor. Que la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén. La escuela te acompaña en cada fervor. La escuela Fante de